Regresamos a Argumentos. Gracias a todos los que nos acompañan a través de la señal de Globovisión. Nuestro canal de YouTube, Argumentos TV, también está disponible para que encuentren nuestras entrevistas completas, que lamentablemente estos días, en medio de las informaciones y cadenas, pues no han podido salir completos los programas. El profesor Luis Fuenmayor nos continúa acompañando, nos hablaba pues de la respuesta que debería dar el gobierno en estos momentos, que ha generado incertidumbre esta situación con Estados Unidos, ante pues el incremento de esa presión militar. Ellos han respondido: a mayor presión, mayor organización y mayor será nuestra respuesta. Pero también hay una vía para el diálogo que nunca pues se pierde, ¿no? Y esa puerta también la ha abierto el presidente Donald Trump, porque si bien ha avanzado con estos operativos militares, pues también es cierto que ha mencionado varias veces la palabra diálogo y que podría ser en cualquier momento. Bueno, la actitud de Trump ha sido siempre así. Porque él trabaja en política como lo hace como empresario. Pues. Entonces él presiona y presiona, y de repente afloja, y entonces aparece la posibilidad de la negociación, etc. Eso no es porque el hombre es loco, esa es una forma de actuar, sí, que de paso pretende tener con eso hacer que quien le adversa ceda. No, y además no sepa exactamente por dónde actuar, cómo actuar frente a esa forma de ser de Trump. Ahora, de todas maneras, yo creo que el gobierno en ese sentido no está mal, y el gobierno sabe cómo manejar esa parte. Lo que yo digo es que internamente el gobierno tiene que garantizar, por ejemplo, la unidad de todos los venezolanos en favor de reprimir, de rechazar la posibilidad de una agresión militar. Entonces, usted no basta con llamar a la unidad, usted tiene que tomar medidas para garantizar esa unidad. Y allí el gobierno creo que falla, porque el gobierno tiene que aprovechar esta coyuntura para tratar de lograr una unidad interna que necesita el país. ¿Qué medidas y qué acciones debería estar tomando el gobierno para mostrar esa unidad nacional? A lo interno, por ejemplo, a lo interno, una apertura democrática, por ejemplo, una apertura democrática mayor. O mayor no, porque no existe ahorita, una apertura democrática. Una apertura democrática. Porque la gente luego nos dice, ¿cómo que no hay democracia? Ahí están hablando y muy críticos hacia el gobierno, Una apertura democrática significa, por ejemplo, el respeto estricto del debido proceso. La liberación de todos los presos políticos que hayan sido arbitrariamente detenidos. Yo no estoy diciendo que los que fueron detenidos como debe ser, tienen que ser liberados. No, eso deben ser juzgados. Y sus juicios no deben ser retardados, por ejemplo. Entonces, eso es una apertura política. Llamar a negociar, llamar a conversar internamente a los venezolanos, a la oposición democrática venezolana, a esa oposición que se ha mantenido, a pesar de que es opositora al gobierno, se ha mantenido en la defensa de la soberanía y no le importa coincidir con el gobierno en la defensa de la soberanía, en la defensa de la patria. A esa oposición el gobierno tiene que llamarla, tiene que prestarle atención, tiene que respetar a esa oposición, llamarla a negociar, a conversar, a ver cómo podemos hacer para demostrarle al mundo que aquí no existe un tirano, que aquí no hay un narcoterrorista. Esas son las cosas que el gobierno tiene que hacer. Tiene que entrar a ver de qué lo acusa Estados Unidos ante el mundo. ¿Cuál es la imagen que Estados Unidos ha hecho del gobierno venezolano? La imagen es que aquí no hay un gobierno, sino que aquí hay una mafia, una banda de delincuentes que se apropiaron del país, que además son narcotraficantes y que además son terroristas, y que tienen a todos los venezolanos subyugados. Bueno, esto es como la cárcel de Bukele en El Salvador, pero es nacional, pues. Esa es la imagen que Estados Unidos, que la oposición apátrida, la oposición, el mariacorinismo, ha sembrado en el exterior del país. Bueno, y conversaciones y diálogo con ese sector, entonces, que justamente no se entienden, sería parte también de esa muestra. Es imposible ver una reunión entre estas partes. Con ese sector no se puede negociar porque ellos no quieren negociar, simplemente. Ellos se autoexcluyen de la negociación. Para ellos es caída y mesa limpia. Es todo. Ellos quieren llegar y acabar. Es un sector que también sigue reclamando claridad sobre el 28 de julio, por ejemplo. Bueno, eso es otra cosa. Digamos, quizás podamos tocar el problema del 28 de julio. Para mí el 28 de julio es muy claro. Aquí no había condiciones electorales suficientes para que se realizaran elecciones y sin embargo se realizaron. Aquí hubo un saboteo electoral claro. Y aquí después se presentó un grupo que desde antes ya había dejado la matriz de opinión de que Maduro no podía ganar.
Antes de las elecciones uno le preguntaba a cualquiera si Maduro ganaba y decía que no, que aquí Maduro no podía ganar y no se habían hecho las elecciones todavía. Eso es lo que se llama una matriz de opinión construida por la vía de la propaganda y eso influyó también en la cuestión electoral. Y después aparecieron con 4.000, 5.000 actas, mostraron esas actas y dijeron que tenían todas las actas, nunca las llevaron al Tribunal Supremo. En el Tribunal Supremo incluso los partidos que apoyaron a EGU dijeron claramente que nunca habían tenido las actas en sus manos, que las actas las manejaba era Venezuela o Súmate o gente de ese tipo, es decir, que no tenían esas actas. Lo dijeron los partidos políticos que apoyaron a Edmundo González Urrutia. Ahora, si entre los venezolanos y estos factores no se pueden sentar a negociar, a dialogar o a reconocerse entre las partes los errores, los problemas para poder avanzar, entonces, ¿cómo se espera que se pueda resolver este problema político? ¿No? Lo que el gobierno tiene que hacer es tratar de lograr un acuerdo con el 70% del país. Y esa oposición no tiene el 70% del país. Esa dirigencia opositora, si tuvo un apoyo anterior, por ejemplo, y si tuvo un apoyo el 28 de julio, se ha descalificado a sí misma, se ha inhabilitado, se ha autoinhabilitado al estar apoyando una agresión militar de la tropa del ejército estadounidense, al pedirle, como le ha pedido Leopoldo López claramente y la propia María Corina Machado, que invadan a nuestro territorio, que saquen al gobierno de Maduro. Al hacer eso, ya ellos acabaron con la supuesta legitimidad que les había dado el 28 de julio. Por eso yo no me preocupo mucho por el 28 de julio, ni por aclarar mucho el 28 de julio, porque ya quienes se supone eran ganadores se deslegitimaron ante la... Hay otros países y presidentes que se han ofrecido como mediadores, por ejemplo, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, que ha ofrecido en reiteradas ocasiones, o Lula. Pudiera hacerse un grupo parecido al Grupo Contadora, cuando aquí se creó el Grupo Contadora en relación con la política nicaragüense, algo así, que un grupo internacional en donde esté Petro, en donde esté Lula, en donde estén algunos otros, algunos pudiera estar incluso el presidente chileno, Boric, pudieran estar muchos otros incluso allí, haciendo ese grupo lo más amplio posible, ¿ves? Y que ese grupo trate de mediar junto con gente de Europa que puede también estar metido allí. Todo eso es factible. Ahora, el problema es quiénes se sientan. Hay unos que no quieren sentarse y uno no puede perder tiempo en buscar que esos que no quieren sentarse se sienten. Claro, hay que avanzar porque entre tanto la población está esperando respuestas a su situación económica, social, puntualmente. Y a sus problemas. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, vamos a sentarnos entonces con esa oposición que está siendo democrática, que está actuando como debe ser, vamos a hacerla, y el gobierno que respete el gobierno a esa oposición, que la trate con seriedad y que los planes que tiene hacia el futuro los discuta con esta oposición. Ahora pasa algo, nosotros hablamos de estos problemas de la dinámica geopolítica y cómo nos afectan, pero normalmente uno está en la calle y te preguntan, bueno, pero ¿qué pasa? ¿Por qué no hablan del tema económico? ¿Por qué no hablan del aumento del salario? ¿O por qué no hablan de acciones, por ejemplo, con los atropellos de los motorizados en las calles y el desastre? ¿O de cómo se encuentra la estación de metro, por ejemplo? Son tantos los problemas que día a día se encuentra el ciudadano en la calle, el tema de la basura, bueno, entre otros, ¿no? De toda índole, de alcaldías, municipales, pero hay tantas situaciones que hoy afectan al venezolano que sienten que esta realidad o esta amenaza suena todavía muy distante entre las amenazas diarias que están enfrentando. Pero una cosa es necesario también entender. Estados Unidos ha movilizado, según sus declaraciones, el 20% de su marina de guerra. El 20% de su marina de guerra la ha movilizado al Caribe. Usted no moviliza el 20% de su marina de guerra al Caribe para hundir 20 lanchas y para matar 80 supuestos narcotraficantes. No, eso no lo hace. La OTAN no tiene nada que ver con el tráfico del opio de Afganistán, ni cómo entra la cocaína en Europa, ni se moviliza para eso. Esos son otros los organismos que lo hacen. O sea que esa movilización no es por eso. La movilización ya sabemos por qué. Por qué es. Entonces, con una movilización así, usted tiene que prestarle atención a lo primero y lo más importante en este momento es eso. Eso es lo más importante y vital en este momento. Eso no significa que lo otro hay que dejarlo fuera o que lo otro no importe. No, lo otro importa, pero importa mucho más esto, porque sin esto no hay patria. Digamos, si aquí ingresa un ejército extranjero, si aquí
agreden militarmente. Si aquí se da la situación que se dio en Panamá con Noriega, donde secuestran a un presidente o a un grupo, se lo llevan, etcétera, este país va a quedar herido de muerte y nosotros como nación vamos a tardar muchísimos años en recuperarlo. Entonces, eso es mucho más importante y hay que tenerlo primero en cuenta que cualquier otra cosa, lo cual no significa que esas otras cosas no se discutan. Y por eso es necesario que el gobierno se reúna con sectores opositores democráticos, nacionalistas, soberanistas, etcétera, para buscarle salida incluso a algunos de esos problemas adicionales que existen y que la gente comience a ver resultados en ese sentido. Tenemos que ir a la pausa, al regreso ya seguiremos con sus conclusiones finales y también un poco cómo inciden otros países amigos o aliados de Venezuela en circunstancias como estas, el papel de Rusia, de China o de los BRICS. Ya volvemos con más, no se aparten.